El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el eje cafetero norte del Valle y gran parte del departamento del Tolima. A continuación, los hechos que son noticia hoy jueves 29 de agosto del año 2013. Capturado en zona rural de Armenia, el asesino de un profesor en Mistrató. Su prontuario delincuencial era bastante amplio. Veeduría de la calle de la Fundación, no haya justificación para los 2.700 millones de sobrecostos de la obra. Habitantes de la calle 12 de Pereira ya no saben qué hacer con la proliferación de indigentes en la zona. Vivian López se bajó de su aspiración a la Cámara de Representantes. Hoy en La Campana. La vergüenza más grande en la historia de Pereira, la calle de la Fundación. Preguntas que no tienen respuestas, datos precisos para ellos, pero para la ciudadanía, nada de nada. Más detalles en La Campana. Y en deportes, listos los 26 convocados por Peckerman para los partidos frente a Ecuador y Uruguay por las eliminatorias. Reaparecen Teófilo y Magnelli. En las últimas horas, miembros de la policía del departamento de Risaralda lograron la captura de Olides Palacio Restrepo, de 27 años, por ser el autor material del crimen de un profesor indígena en Mistrató, además de presentar varias órdenes judiciales por otros delitos graves. La policía de Risaralda, conjuntamente con Interpol, logró la captura de un hombre de 27 años de edad a quien se le atribuye el asesinato de un profesor indígena en el municipio de Mistrató, en hechos ocurridos el 27 de abril de este año. Al indagársele sus antecedentes, presentaba otras condenas en departamentos como Nariño y Valle del Cauca. Gracias a ese apoyo permanente que recibimos de la Fiscalía General de la Nación, nuestras unidades de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol logran esta importante captura. Este sujeto, además de estar sindicado de la muerte de este docente indígena, tenía una orden de captura vigente porque se encuentra condenado a 12 años de prisión por el tráfico de armas, municiones y explosivos. El prontuario de este sujeto es bastante amplio, pues era buscado en varias regiones del país por delitos como concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y por utilizar armas, uniformes y equipos de comunicación de uso privativo de las fuerzas militares, lo que no descartaría la posibilidad de que pertenezca a un grupo insurgente. Estamos verificando nuestras bases de datos y en la base de datos de la Fiscalía General de la Nación para determinar si pertenecía a algún grupo al margen de la ley. Sin palabras, así quedó no solo la secretaria de Infraestructura Lina Frasica y los ingenieros de la calle de la Fundación ante los interrogantes de la Veeduría Ciudadana, pues aún no sabe la administración cómo justificar los 2.700 millones de sobrecostos de la obra. La administración de Pereira no aclaró los interrogantes de la Veeduría Ciudadana a la calle de la Fundación en cuanto se refiere a las justificaciones para necesitar 2.700 millones de pesos para concluir las obras. Fueron varios los ítems que no fueron suficientemente explicados. Y la administración se quedó corta en las respuestas, no hizo la presentación, no justificó realmente los ítems que dicen que valen 2.700 millones de pesos, no contestó preguntas puntuales, por ejemplo, ¿por qué la administración va a asumir el costo de 60 millones de pesos en el techado de la calle de la Fundación cuando en el contrato dice que el factor climático va al 100%? Responsabilidad del contratista. Por ejemplo, no pudo contestar el por qué. Un ítem que estaba en el contrato inicial y que era condición además en el pliego de condiciones para poder participar de el concreto en estampado en color, se cambió ahora por color integral con un sobrecosto de 315 millones de pesos. Lo que más sorpresa causó al concejal Reinales y a la Veeduría Ciudadana es que sumando todos los detallitos que le hacen falta a la calle de la Fundación, dan 2.200 millones de pesos. Entonces, todos se preguntan, ¿y los otros 500 son para qué? No pudo contestar, por ejemplo, el por qué al sumar los costos que ellos justifican allí, da 2.200 millones de pesos. ¿Dónde están los otros 500 millones de pesos? Está en blanco y dice otros, como si fueran 2 centavos. A mí me parece que entonces la ciudad no puede seguirle jugando a una administración municipal improvisada,
que presenta proyectos inconclusos, mal planificados, y ahora simplemente con decir adiciones de más recursos se pretende subsanar las fallas en planificación que indudablemente se han tenido. Continúa preocupando el tema a los concejales de Pereira, pues la gran obra del sesquicentenario llamada Calle de la Fundación pasó a ser un dolor de cabeza que dista mucho de ser un orgullo pereirano, dejando un elevado costo social. Cansados están los habitantes de la calle 12 entre las carreras séptima y octava, pues los habitantes de la calle llenaron de inseguridad, mal aspecto y malos olores esta zona céntrica de la ciudad, motivados los menesterosos por un restaurante que a bajo costo calma su hambre. Los habitantes pertenecientes del Parque de la Libertad, para ser más específicos, vecindarios de la calle 12 con carreras séptima y octava, ya no aguantan más. Los indigentes se han apropiado del sector, creando su propio refugio y para mayor comodidad de ellos, tienen un restaurante a su servicio. En este momento tenemos una dificultad muy grande con respecto a los habitantes de calle, porque es que se apoderaron prácticamente del sector, desocuparon el sector debajo de los puentes y ellos lo que hacen es ubicarse en el sector entre la calle 12 con carreras séptima y octava. Llegan y almuerzan en un restaurante que hay allí en el sector donde venden almuerzos y comidas a 100, a 200 y a 500 pesos. Y después descansan al frente de las aceras donde hay locales comerciales, donde hay viviendas. Aunque en muchas ocasiones ha habido colaboración de los agentes de la policía, no ha sido suficiente. Los malos olores, la inseguridad y los hábitos de los habitantes de la calle han hecho que las personas desalojen el sector. Y la gente está muy inconforme con ese sistema que están utilizando ellos en el sector, donde hay hasta consumo de drogas, hay en el momento malos olores, hay un depósito de basura que ya ubicaron allí los habitantes de la calle, en la calle 12 con carrera octava de esquina. Los locales comerciales los han desocupado varias veces. Y es que las quejas no han sido solo de palabras. A la Secretaría de Salud Municipal, de Desarrollo Social y Secretaría de Gobierno de Pereira han llegado estas quejas plasmadas en un derecho de petición. Pero la pregunta es, ¿y las respuestas? Se han enviado diferentes comunicados y diferentes cartas y en algunas ocasiones se ha encontrado la comunidad con que nadie sabe qué problema es, nadie sabe qué caso es. Se han copiado archivos en los computadores de los diferentes funcionarios, de algunos funcionarios de las distintas secretarías que le acabé de comentar, como es Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Gobierno, y cuando la comunidad vuelve allí a estas oficinas, argumentan que no conocen el sector y no hay nadie que le hayan asignado el caso todavía. El restaurante de los indigentes es sin duda el causante de las incomodidades, por eso las personas piden que sea cerrado. Después de que sin su consentimiento Octavio Carmona la haya puesto a sonar como candidata entre los partidos políticos, la dirigente liberal Vivian López decidió no continuar con su aspiración a la Cámara de Representantes. Aduciendo falta de condiciones, problemas personales y una dirigencia política hostil que le puso 1000 talanqueras a su aspiración, la dirigente liberal Vivian López decidió bajarse de su aspiración a la Cámara de Representantes. Decidí no aspirar porque no encontré condiciones óptimas, decidí no aspirar para fortalecerme, para estructurarme, para madurar más, pero eso no significa que me aparte del ejercicio de la política, por el contrario, estoy feliz de presentar mi nueva sede política, mi nuevo directorio, una sede con independencia, llena y ávida de juventud, de ganas, de nuevo liderazgo y seguir recorriendo el departamento, escuchando a las gentes y obviamente teniendo un activismo arrollador. Dejó claro que, consecuente con lo que había expresado desde comienzos del año, acompañará al Senado al político barranquillero Álvaro Aston, pues en su momento no había candidato por Risaralda para el Congreso de la República. Quiero decir que cuando era candidata a la Cámara de Representantes siempre luché al interior del liberalismo para que tuviera Risaralda su propio candidato o candidata, pero nadie quiso asumir esas banderas, ni del sector privado, ni de los sectores gremiales, ni de los actores de la política. Entonces en ese orden de ideas escogí al senador Álvaro Aston, un barranquillero, pero un hombre que tiene una hoja de vida impecable, un hombre con ética, un hombre con sensibilidad social. Por
Por último, con su acostumbrado estilo contundente de decir las cosas, expresó que aún no ha decidido a quién acompañará a la Cámara de Representantes, sin excluir ninguna propuesta ni partido, pero sí dejando claro que nunca trabajará con Diego Patiño Amariles. Sin ninguna duda, nunca votaría jamás por ese señor. Jamás, nunca. Pienso que le hace daño de manera garrafal a las nuevas clases dirigentes del departamento. Pienso que tiene una misoginia aterradora que limita y coarta el ejercicio de la mujer en la política, de tal manera que jamás. La crisis económica en el país afecta principalmente a los trabajadores formales, puesto que al disminuir la industria, estos deben pasar de un empleo estable y con todas las garantías que exige la ley a ser un trabajador informal. El director de la Cámara de Comercio de Pereira, Mauricio Vega Lemus, se expresa frente a este fenómeno. La baja producción industrial en el país es un tema bastante preocupante para los trabajadores formales, puesto que la mayor afectación que se da en este tipo de situaciones es el aumento en el índice de desempleo que no favorece en nada a los colombianos. El gremio de los industriales ha predicho un segundo semestre mucho mejor al que tuvimos a inicios del año. Esto se debe a múltiples factores, sobre todo condiciones de la economía mundial que no son favorables y que, a pesar de que Colombia de cierta manera está blindada frente a estas crisis que han ocurrido en los mercados mundiales, pues de alguna manera el coletazo le termina repercutiendo. Por otra parte, lo paradójico de este asunto es el alza en el comercio. Esto quiere decir que si al mismo tiempo hay disminución en la industria, el comercio informal aumenta y a su vez disminuye las garantías para los trabajadores como seguridad social, prestaciones y cesantías. La apertura nueva a nuevos mercados, que debería ser una oportunidad, pues está siendo difícil en su implementación porque los industriales están viendo la necesidad de ser más competitivos todos los días y eso es lo que muestran las cifras. Ahora, por el otro lado, también esa misma apertura pues ha hecho que haya disponibilidad en el mercado local de una cantidad de productos extranjeros que antes no tenían las condiciones favorables de ingreso al país y eso hace por su parte que el comercio presente el repunte que está presentando. Lo ideal sería tener un nivel tanto en la industria como en el comercio que le permita a los colombianos tener los beneficios necesarios al adquirir un empleo.